En las últimas horas hemos visto una trampa de toros en Bitcoin que podría cambiarlo todo. Vamos a tener a partir de aquí un cambio de tendencia y estos son los titulares de las noticias que vamos a estar comentando hoy. Proyectos de ley para reservas estatales de Bitcoin podrían sumar hasta 23.000 millones de dólares en compras de Bitcoin. Hype Digital reporta ingresos de 29 millones de dólares en el tercer trimestre y aumenta su reserva de Bitcoin. Propiedad en Madrid valorada en 1,5 millones de euros adquirida con Bitcoin. Goldman Sachs incrementa en un 2000% sus participaciones en ETFs de Ethereum y posee 1.500 millones de dólares en ETFs de Bitcoin. Katie Wood dice que Bitcoin podría alcanzar 1,5 millones de dólares en 2030. WLFI de Trump lanza fondo MacroStrategy para Bitcoin, Ether y altcoins. Y por último, el coste promedio de adquisición de Bitcoin alcanza récord de $40.900 en 2024. Pero antes vamos a ver qué es lo que está pasando en el precio de Bitcoin, ya que en estas últimas horas hemos visto un movimiento bastante importante. Recordemos un poco cuál es el contexto antes de entrar en detalle. Ahora mismo nos encontramos desarrollando esta estructura pequeña que a su vez está muy cerca de la zona del soporte de esta otra estructura mayor con cierta inclinación bajista. Anteriormente veíamos una limpieza en zona de mínimos de esta estructura con inclinación bajista y tras el reingreso en la estructura vemos cómo el precio consolida ese reingreso desarrollando la estructura que hemos estado trabajando en estos últimos días. En vídeos anteriores estuvimos observando cómo el precio de Bitcoin rechazaba sobre la zona media de la estructura con cierta inclinación bajista, observando aquí bastante presión vendedora y considerando esto muestras de debilidad, y en estas últimas horas estamos viendo cómo, a pesar de haber seguido con esa tendencia bajista que comentábamos que podría suceder después de haber visto ese rechazo en la zona media, tras esto y una pequeña consolidación, el precio intentaba iniciar un desequilibrio bajista, pero es un desequilibrio que no ha llegado muy lejos, porque como podéis observar, rápidamente sobre esta zona operativa, tras haber buscado también zona de mínimos, terminaba entrando presión compradora de forma agresiva, aprovechando probablemente también esas liquidaciones de longs que se estarían dando, y desde aquí estamos viendo cómo el precio vuelve a reingresar en la estructura. Cuidado porque este movimiento que estamos viendo podría ser perfectamente también el evento de limpieza, y más porque lo hemos hecho después de haber buscado zonas de mínimos de la estructura y estamos viendo después de esto un reingreso. Reingreso que poco a poco se va consolidando, como veis, rompiendo zona de VWAP semanal y tras esto con un test de consolidación sobre este mismo nivel, frenando un poco sobre esta zona de resistencia donde tenemos confluencia de la zona media y el VWAP mensual, pero tras estas compras que han entrado en el VWAP semanal vemos como el precio continúa presionando al alza e intenta terminar de consolidar y romper estas zonas operativas de resistencia. El principal objetivo del precio desde este punto es romper la directriz bajista, confirmar un cambio de contexto con esta ruptura y conseguir alcanzar la zona de resistencia de la estructura, que serían los 98.955. Tras alcanzar esta zona confirmaríamos fortaleza en el precio, además habríamos roto la directriz, por lo que sería otra huella positiva, una muestra de fortaleza, y la operativa que se podría valorar desde ahí sería buscando una ruptura de la zona de resistencia, vamos a estirar esto un poquito más, y en su posterior consolidación valorando aquí la posibilidad de buscar compras. ¿Con qué objetivo? Pues sin duda alguna sería intentar alcanzar esta zona que tenemos en torno a los 102.555, porque tenemos confluencia de este máximo que había dejado por aquí el precio y la resistencia de la estructura con cierta inclinación bajista. Así que este sería un objetivo muy interesante para esa operativa en compra. Pero ojo, porque esto todavía no ha terminado. Tenemos que ver esa ruptura efectiva de la zona media antes, porque si terminamos viendo otro rechazo también, entonces las muestras de debilidad seguirían vigentes en el gráfico y obviamente en esa situación no podríamos evaluar compras. Para operadores con un perfil más agresivo se podría haber valorado una compra en el momento de tener aquí este test de consolidación sobre la zona del VWAP
VWAP, pero el peligro en esta operativa es que la resistencia está al lado. Entonces, una operativa más conservadora en esta situación creo que sería más adecuado. Tras haber visto una ruptura, ya con ciertas muestras de fortaleza confirmadas, es donde se podría evaluar esa compra. Pero desde este punto corres el riesgo que enseguida te entre presión vendedora aquí y que se gire de golpe. De hecho, algo que estábamos viendo justo en esta vela de aquí, en esa vela en la que tenemos un test sobre la zona de resistencia, estábamos viendo también cierta absorción de ventas. Por lo tanto, el peligro seguía vigente, ¿vale? Seguía en el gráfico. Lo estábamos observando y aunque pudiese continuar esa presión compradora, a nosotros de cara a la operativa, el ya estar viendo resistencia y bastante presión vendedora no son señales que nos ayuden dentro de nuestra operativa, porque esto perfectamente podríamos incluso valorarlo como un potencial fallo en lo que es la estructura, esperando un cambio de contexto desde ahí, ¿vale? Un evento climático, al fin y al cabo, que termine por girar al precio por completo. Y ahora, como siempre, vamos a revisar las herramientas. Ya sabéis que tenéis en la descripción del vídeo los enlaces a todas las herramientas que utilizo y comenzamos revisando los mapas de liquidaciones de Trading Different. Estamos viendo cómo durante este movimiento bajista se han llevado la liquidez de esta zona operativa que se había cargado mucho en estas últimas horas. Como os decía, era muy probable que hubiese liquidez debajo de esa zona de mínimos y que debido a esto hayan tirado al precio hasta esta zona para llevarse toda esa liquidez y que desde ahí pudiese continuar con un movimiento alcista. Así que atentos porque esto también suma probabilidad para considerar este movimiento bajista como simplemente un evento de limpieza, un evento de trampa para buscar esa contrapartida. Sin embargo, estamos viendo cómo rápidamente vuelve a aparecer zona con bastante liquidez en torno a los 93.800 aproximadamente. Respecto a la liquidez de 100X, vemos que hay en esta zona de los 98.587, liquidez de 50X veíamos sobre esta zona de los 94.555 y se lo han llevado todo, no hay otro nivel destacable. Liquidez de 25X han dejado bastante en esta zona de los 93.830 y vemos algo también en torno a los 93.085. Respecto a la liquidez de 10X tenemos en zona de longs en torno a los 91.895, pero de momento cerca del precio no veo nada más destacable. En Bookmap estamos viendo aquí ventas en estos 97.800, ventas que han retirado y vemos que las que sí que se mantienen serían estas en los 100.950. En los mapas de The Kingfisher no vemos casi liquidez cerca del precio, lo han limpiado prácticamente todo en estos últimos días. Lo único que podríamos destacar es un poco de liquidez en zona de longs en estos 90.237. Respecto a la liquidez de corto plazo estamos viendo bastante en zona de longs, desde los 95.915 hasta los 94.835 y en los mapas de high leverage tenemos liquidez en estos 95.858 y en torno a los 94.990. En los CVDs durante el movimiento bajista veíamos ventas desde prácticamente todos los exchanges. Posteriormente había algunas compras que comenzaban en Bitfinex, seguían desde Bybit y Coinbase también, y luego Coinbase compraba de forma bastante agresiva mientras Kraken volvía a vender. Y ahora vamos a comentar las noticias que tenemos para hoy. Un análisis de Vanek indica que alrededor de 20 estados estadounidenses están considerando proyectos de ley para establecer reservas estratégicas de Bitcoin. Si se aprueban, estas iniciativas podrían generar una demanda de hasta 23.000 millones de dólares en Bitcoin. La empresa de minería de criptomonedas Hype Digital informó ingresos de 29 millones de dólares en el último trimestre de 2024. Durante este periodo minaron 322 Bitcoins, elevando sus reservas a 2.805 Bitcoins, valorados en aproximadamente
260 millones de dólares. Un empresario de Hong Kong adquirió una propiedad en Madrid valorada en 1,5 millones de euros, utilizando Bitcoin para la transacción. Esta operación fue facilitada por la colaboración entre Bit2Me, Complacent y Himno Crypto, destacando el creciente uso de criptomonedas en el sector inmobiliario. En el cuarto trimestre de 2024, Goldman Sachs aumentó en un 2000% sus inversiones en ETFs de Ethereum, alcanzando los 476 millones de dólares. Además, duplicó sus participaciones en ETFs de Bitcoin, sumando un total de 1.500 millones de dólares en este tipo de activos. La CEO de ARK Invest, Katie Wood, proyecta que Bitcoin podría alcanzar los 1,5 millones de dólares en 2030, basándose en la creciente adopción institucional y la demanda de Bitcoin como clase de activo. La plataforma blockchain World Liberty Financial, asociada al presidente estadounidense Donald Trump, anunció el lanzamiento de un fondo estratégico enfocado en Bitcoin, Ethereum y otras criptomonedas, con el objetivo de fortalecer su crecimiento y papel en el ecosistema financiero global. Según el informe Big Ideas de 2025 de ARK Invest, la base de coste agregado de Bitcoin llegó a un máximo histórico de $40.980 por Bitcoin a finales de 2024, reflejando un aumento del 86% en el año. Y hoy teníamos los datos del IPC en Estados Unidos. Estamos viendo que la previsión era de un 2,9% y finalmente ha sido un poco más alto de lo esperado, con un 3%. Ojo lo que estamos viendo en Ethereum, porque esto es parte de lo que ya comentábamos en días anteriores. Estuvimos viendo cómo el sentimiento bajista en Ethereum se evidenciaba y las muestras de debilidad todavía seguían en el gráfico, pero en estas últimas horas vemos un poquito de luz en Ethereum después de este último movimiento, ya que desde mi punto de vista ahora sí que estamos viendo un poco de fortaleza en el precio de Ethereum. ¿A qué se debe esto? Pues estamos viendo cómo en este caso el precio no visitó zonas de mínimos de la estructura, por lo que eso ya es un punto positivo, sobre todo si lo comparamos con Bitcoin, pero mirad este último movimiento con qué agresividad ha subido y este pequeño pico de volumen que estamos observando. Esto es interesante porque precisamente podría estar muy cargado de shorts ahora mismo Ethereum, y si estos shorts empezasen a ser liquidados, lo más probable es que pudiésemos ver un short squeeze, que eso ayudaría a que el precio de Ethereum pudiese subir con más fortaleza. Así que vigilando Ethereum y vigilando también sus mapas de liquidaciones, porque la cosa se puede poner muy interesante para los próximos días. Eso sí, ahora mismo el evento que nos confirmaría cierta fortaleza sería alcanzar la zona de resistencia de estos 2.920. En los mapas de liquidaciones de Ethereum vemos cómo han dejado liquidez en los 2.510. Se lleva aquí un poco de liquidez que había en zona de shorts, pero aquí al menos no parece que fuese tanto. Respecto a liquidez de 100x, sí que veíamos bastante en esta zona, como podéis observar, coincide con nuestra tesis. Esto era en los 2.727. Respecto a la liquidez de 50x no se ve nada destacable. Liquidez de 25x tenemos bastante en estos teníamos mejor dicho bastante en estos 2.735 y vemos algo en los 2.510 ahora mismo que sí que se mantiene. Y respecto a liquidez de 10x, bueno, vemos que nos vamos acercando a algunas zonas con liquidez en zona de shorts. Habría a partir de los 2.875 bastante, pero todavía nos queda un poco lejos. Y en zona de longs pues vemos a partir de los 2.518. En Bookmap estamos viendo algunas ventas en la zona de los 3.000 y en los mapas de liquidaciones de Ethereum vemos como han limpiado bastante ya la zona de shorts, sigue quedando un poco en los 2.845 y luego vemos algo en zona de longs en los 2.508. Y antes de terminar con el vídeo de hoy, quería anunciaros una colaboración que hemos iniciado con Elebank
y para celebrar esta colaboración han decidido lanzar esta campaña que veis por pantalla. Es una campaña que nos han hecho para nosotros de forma exclusiva, con el que podéis conseguir por un lado cashback haciendo trading. Y luego, esto es lo más interesante de todo, los usuarios recién registrados, obviamente desde el enlace que os dejo en la descripción, que completen un volumen de transacción de 100 USDTs, o sea, es ridículo, ¿vale? Lo hacéis en una operación, recibirán un reembolso de 10 USDTs en efectivo. Por lo tanto, esta es una campaña súper sencilla con la que podéis conseguir 10 USDTs para hacer lo que queráis con eso. Así que nada, si queréis conseguir esta recompensa, os dejo el enlace en la descripción del vídeo.